Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Espero que bien y espero que se me escuche. Hola Valeria, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por escribir. Dice que me escuchan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos, hola André. Hoy día vamos a ver eh, dos temas. Uno ya conocido por ustedes, otro no. Hola Karen. Uno es el Imperio Carolingio y el otro es el feudalismo. ¿Ya? Lo que vendríamos a ver como la Alta Edad Media, ¿no? El inicio de esa Alta Edad Media, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver algo de ello. Entonces, vamos comenzando. Ya ahí está. A ver, el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio es muy importante para Europa porque fue, después del Imperio Romano, el siguiente imperio en Europa Occidental en formarse. Se formó 400, no, miento, sí, más o menos 400, 350 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y es un imperio que se forma en base a un reino bárbaro. Es un reino bárbaro que se convierte en un imperio. Para aquellos que no le queda claro todavía lo que es un imperio, bueno, para entrar en cuestiones muy sencillas, un imperio es un reino que domina reinos, ¿ya? Para entrar en cuestiones sencillísimas y muy básicas, ¿no? Muy básicas. Obviamente que un imperio también implica poder centralizado, o sea, donde tienes un eje de poder encabezado por una persona, y también significa pues una administración que funciona de manera impecable, ¿no? Una administración que hoy día vamos a ver cómo era la administración carolingia, y la cabeza era Carlomagno. Entonces, es eso a grandes rasgos, sin entrar a teorizar demasiado. Casi nada es un imperio. A ver, datos. El imperio carolingio, como lo ves ahí, parte del antiguo imperio, perdón, del antiguo reino de los francos. Acá está. Aquí está. Hablemos un poco acerca del reino franco. El reino franco fue uno de los reinos germanos que van a tomar posesión de parte del territorio del Imperio Romano de Occidente, antes de que éste cayera. Es decir, cuando el Imperio Romano de Occidente existió, ¿no? Tú lo ves así, el Imperio Romano de Occidente, todo chiquitito, ¿sí? ¿No? Porque es más grande el Imperio Romano de Oriente. Es Italia, ¿ya? Ahí lo tienes. Ese es más o menos el Imperio Romano de Occidente. Cuando el Imperio Romano de Occidente cae en el año 476, ¿no? Ya esto no era el Imperio Romano de Occidente. Ya en realidad varias partes de ese territorio, ese espacio geográfico, habían sido tomados por los visigodos, aquí estaban los francos. O sea, en realidad, cuando el rey Odoacro, repaso, rey de los Érulos,
toma Roma y la saquea en el año 476, solo esto era el Imperio Romano. Solo a eso se había reducido realmente el Imperio Romano, de Occidente, porque el resto del territorio ya había sido tomado por los bárbaros. Y aquí, en la zona tradicionalmente conocida como las Galias, se encontraban los francos. Es un dato. Ubicación. Sobre los francos. Sobre los francos. Segundo dato. Los francos fueron uno de los reinos que se aliaron rápidamente a Roma, cuando Roma de Occidente aún existía. Cuando el Imperio Romano aún existía, los francos, este reino bárbaro, este reino de origen germano, fue uno de los que se alió muy rápido. Cuando un reino bárbaro se aliaba, se unía a Roma, se le conocía como un reino federado. Reino federado. Y el reino franco fue un reino federado. Un reino que se unió muy rápidamente a Roma. Se alió muy rápidamente a Roma. Y que tuvo relaciones, eh, digamos pues, amigables con los romanos. ¿Ya? ¿A qué quiero decir? Tú eras profe, pero si se habían aliado, obvio que tienen que tener relaciones amigables. No creas, ¿eh? Los visigodos también fueron un reino federado, pero atacaron Roma. En el año 410, el reino visigodo fue el primero en invadir la ciudad de Roma, saquearla y retirarse. En cambio, los francos no. Si tú te das cuenta, clase la semana pasada, los francos nunca saquearon Roma, o sea, Roma ciudad. Nunca la saquearon. Los francos estuvieron en esa alianza entre germanos y romanos para detener a Atila. Entonces, los francos, desde momentos, diríamos, muy iniciales, realizaron una alianza con los romanos y se convirtió en reinos federados. Eso les permitió estar geográficamente ubicados muy cerca a Roma. Estaban en lo que hoy es Francia, está al norte nada más, es la entrada a la península itálica. ¿Mm? Y por lo tanto también hay que tener en cuenta eso. Fue uno de los primeros reinos bárbaros que tuvo contacto cercano e inicial con el cristianismo, o sea, con la iglesia cristiana. Porque además, al estar los francos ubicados en la región de las Galias, y al ser las Galias un territorio muy cercano a la península itálica, los galos, o sea, el pueblo que ahí se ubicaba, que luego Roma conquista y que luego los francos dominan, los galos eran una región fuertemente romanizada. Es decir, los galos estaban muy fuertemente influenciados por la cultura romana. Y por lo tanto, los galos estaban, desde hacía tiempos, mucho tiempo atrás, cristianizados, donde Roma colocó su cultura muy fuertemente formando parte de ese aparato administrativo, formando parte de toda esa intención expansiva y conquistadora. Porque los romanos, como ya te mencioné en su momento, tuvieron claro que el dominio no solamente podía ser por las armas, no, el dominio por las armas, el dominio violento, el dominio impuesto, eh, de manera así radical y brutal, sirve, pero en un muy corto tiempo, muy, muy corto tiempo. Porque en algún momento esos pueblos, esas personas van a estar totalmente molestas con este dominio tan descarado, tan brutal, tan directo, sí, pues yo te mando y, ¿no? Con esa actitud, y en algún momento van a estar levantándose, haciendo revueltas, ¿no? La idea, lo tuvo claro el Imperio Romano, y eso lo tiene claro todo imperio, ¿eh? Todo imperio lo tiene claro, ¿eh? Es ideologizar a las generaciones más jóvenes, cambiarle la forma de pensar, no sentirlos que han sido conquistados, sentirlos, hacerlos sentir, hacerlos creer que es lo mejor que le pudo haber pasado.
que forman parte de, y no que han sido anexados a, no que han sido sometidos a, sino que forman parte de el cambio ideológico. Y todo imperio hace eso. El imperio inca no lo pudo hacer, disculpen que me brinque, pero hago la comparación. El imperio inca no lo pudo hacer porque cayó muy rápido. 3 incas, 90 años, muy rápido. No hubo ese proceso. El imperio romano pues, duró siglos, ¿no? Cayó muy rápido, ¿me entiendes? Muy rápido. Pero todo imperio lo hace, ¿ah? Todo imperio lo hace. Los incas lo querían hacer a través de los mitimaes y de otros elementos. Los romanos lo hicieron primero a través de sus administradores y después a través de la Iglesia Católica. ¿Mm? Y en la actualidad se hace a través del Internet, a través del cable. ¿Mm? Al menos uno de ustedes hace años habrá escuchado, oye, que se comienza la Tercera Guerra Mundial, que el chinito loco, el chinito loco, el chinito loco, que así le decían al presidente de Corea del Norte, que el chinito loco, pero nadie le tenía miedo al gringo loco que tuvimos y al gringo loco que tenemos ahora. ¿Mm? Porque al final estamos ideologizados. Hablas inglés, nos vestimos como occidentales. Es más, utilizamos términos en inglés haciéndonos sentir mucho mejor. Creemos que una de las mejores canciones son las que vienen de Europa o Estados Unidos, rock, pop. Hasta las versiones que escuchamos de Asia es una versión europea asiática, el K-pop, el J-pop. Entonces, ellos no tuvieron que mandar un mitimae, ni tuvieron que mandar gobernantes como lo hacían los romanos, ni tuvieron que mandar curas. Bastó, obviamente los tiempos son distintos, bastó con colocar pues internet. Mi época en TV, tu época, internet, youtubers, ¿no? Documentales. Tú sabes muy bien que el internet no es libre. Eso de que tú entras a internet y en tu buscador encuentras lo que tú quieres, no encuentras lo que tú quieres. Encuentras lo que ellos desean que tú encuentres. Y esto no es teoría conspiratoria ni nada por el estilo. Es una verdad que todo el mundo lo sabe. Ahora muestra un botón. Trata de captar en internet una radio estadounidense, pero en radio de noticias. Y no puedes. Se te corta. Puedes encontrar en YouTube un montón de canciones de los gringos, pero búscate una radio de ellos, tipo RPP, así, no puedes. Lo que llega a nosotros en la BBC, que es de Inglaterra, o Fox, es la cuestión filtrada, es lo filtrado. Las noticias que tú tienes en Facebook sobre la BBC o BBC, sobre Fox News, esa es la versión filtrada, la versión que ellos desean que tú sepas, o que es conveniente que sepamos. No es todo. Si imagínate que en el Perú nomás se manipula los medios de comunicación por intereses y te sueltan la noticia por pedacitos o te la sueltan de manera malintencionada. Una coma aquí, una coma allá. Imagínate a nivel pues mundial. Si acá en el Perú lo hacemos así, imagínate a nivel mundial. Acá en el Perú solamente lo leemos los peruanos. ¿Entiendes? Entonces ese proceso lo han mantenido todos los imperios. Por eso que la semana pasada creo que te decía, ¿no? Al final cuando un imperio cae, la forma como cae es muy parecida. Y hay que, a veces hay escritores que hacen eso, ¿no? Escriben de lo que ven o de lo que ellos creen que puede pasar sobre la caída de sus imperios. Y sus escritos quedan. Y después los leemos 1000 años después, cuando estamos viviendo situaciones muy parecidas, porque la estructura es muy semejante, y decimos, mira, esta persona ya lo había predicho, ¿no? Eso es falso. Nadie puede predecir el futuro. Si no existe el futuro, nadie puede predecirlo. Que Nostradamus, oh, no seas loco, pues. Eso que lo crea la gente que no estudia, porque no puede hacerlo, ¿no? No estoy diciendo que la gente que lo cree sea tonta, no. Simplemente no tiene acceso al estudio. Tonta es la gente que estudiando lo cree. Porque como dice mi abuelita, estás estudiando para los pies. Profe, pero latina, obvio, pues, si yo digo 30 cosas y las 30 cosas latino uno,
Imagínate que yo diga, de este salón va a salir la futura presidenta del Perú, la futura presidenta del Perú. 20 años después es así. ¿Qué dicen? Julius Nostradamus. ¿Y si no sale? Nadie se acuerda. ¿Qué dije eso? Pero si sale, dirán, oye, ¿tú te acuerdas que en la clase de Pitágoras cuando preparamos, un profe dijo que iba a salir? Oh, ¿verdad, latino? Oh, ¿verdad, no? Sí, bueno, hoy sí, ¿no? Pues, no hay que tener una bola de cristal en la cabeza para poder predecir. Basta con que sepas historia, filosofía, análisis. Basta con eso. Pero bueno, sigamos con esto. Entonces, los francos están asentados sobre un pueblo altamente romanizado y altamente cristianizado. Eso llevó a esto, a que este rey, Clodoveo, no solo fuera el primero en unificar los francos y el primero en dar una dinastía, la dinastía, que es como decir apellido, pero ¿ya? En versión reyes se llama dinastía. Dinastía. ¿Ya? Apellido, porque antes la gente no tenía apellido. Está claro, antes la gente no tenía apellido, eso tenlo clarísimo. Mira, Jesús de Nazaret, o sea, Jesús el que nació en Nazaret, listo, punto. Simón de Sirene, Simón que vive en Sirene, María de Magdala, María que viene de Magdala, no había apellido antes, solamente los reyes tenían apellido. Entonces, no solamente Clodoveo es el primero en unificar el reino a los francos y a la dinastía y fundar esta dinastía, sino que Clodoveo también es el primer rey bárbaro de todos los reyes bárbaros en ser cristiano. Él es el primero que se vuelve católico. Y se vuelve católico más allá de que podía tener fe, más allá de que la leyenda dice que su mujer le insistía, ¿no? Qué raro una mujer insistente, ¿no? Más allá de eso, es porque hay una alianza, ¿no? Hay una alianza entre el Estado, en este caso el reino franco, y la Iglesia católica. En un reino muy cercano a Italia, ¿ya? Una Italia que tiene como sede, en Roma tiene al Vaticano, y donde se busca una alianza donde se busca, valga la redundancia, que los reyes francos sean los protectores, donde el Papa le dice al rey franco, tú defiéndenos, no te olvides que han tenido a los érulos, luego a los ostrogodos, ¿no? Entonces le dice, tú defiéndenos y nosotros te justificamos. ¿Cómo es eso? Tú evitas que más pueblos ingresen y nosotros le decimos a la gente de que Dios quiere que tú seas rey. Y de esa manera, el pueblo galo que tú estás sometiendo, señor Franco, el pueblo galo va a obedecerte. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo yo, el Papa. Está Dios y debajo de él está el Papa. Y Dios transmite su voluntad a través de mí. De lo que yo digo no es lo que yo pienso, es la palabra de Dios. Entonces, si una persona si una persona, diría el Papa, si una persona se opone a mí, se está oponiendo a la palabra de Dios. Y el rey le decía, ¿a que sí? Sí, le dice él. No te creo. Sí. No, olvídate, por más de 400 años le he estado diciendo eso, la gente lo cree. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si yo les digo, dejen de enfrentarse a Clodoveo y a todos sus descendientes, porque Dios así lo quiere, ellos te van a obedecer. Y así fue. Clodoveo se vuelve católico, acepta apoyar al Papa, el Papa hace esto, acá tienen esto, una alianza, mira qué palabra pa' fea, una alianza, ¿no? Se acepta, el Papa habla con todos sus cardenales, ¿no? Dice cardenales, a partir de ahora tiene que decir esto, los cardenales hablan con los arzobispos hablan con los obispos hablan con los curitas del pueblo, y a partir de este momento comienza todos en la iglesia a decir, señores, a partir de ahora Reino Franco y los galos todos obedecen a el rey Clodoveo y a los francos. Y la gente, no, pero ¿por qué? Que él mató a mi papá, que él hizo esto, se tomó mis tierras, ¿por qué, señor? Los francos son paganos. No, Clodoveo acaba de ver la luz y Clodoveo se ha entregado a la palabra de Dios.
pero son malos, ellos nos torturaron, que por aquí, que por allá. El cura los escuchaba nada más cómo gritaban en misa, cómo hacían su murmullo, hasta que el cura usaba la palabra mágica. ¿Cuál es? Silencio, señores, es palabra de Dios. ¿Y qué dices tú cuando en una misa católica el cura menciona eso? Agachas tu cabeza, guardas silencio y dices, gloria a ti, Señor. Se acabó. ¿Me entiendes? Clodoveo no lo podía creer. Le dice, oye, funcionó, claro. ¿Cómo lo lograste? Es que es simple, pues. ¿Tú qué estabas haciendo con los que no te obedecían? Los castigaba, los encerraba y en extremo los mataba. Sí. Pero yo les he dicho a ellos que si ellos mueren por su fe, irán al cielo. O sí que lo que tú estás haciendo es convertirlos en mártires. Pero si no me obedecen a mí, yo agarro sus almas y las envío al infierno. Tu poder acaba con ellos en su muerte. El mío continúa hasta después de la muerte. Mi poder trasciende la muerte. Yo decido dónde van. Porque esa es la palabra de Dios. Y solo yo la tengo. Ah, ¿qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? Bravísimo cómo la iglesia lo hizo. Ah, mis respetos. Tremenda institución eclesiástica. Tremenda. Ahí lo tienes. Por eso es que hay esa alianza Estado-Iglesia. Y es por eso que la Iglesia Católica sobrevive hasta el día de hoy. Porque los papas, corruptos algunos, no todos, algunos, y todo, entendieron que la forma de sobrevivir es ser políticos. Eso entendieron ellos. Cuando la gente dice, sí, que la iglesia debería hacer esto y lo otro, chicos, si la iglesia solo se hubiera dedicado a la fe, solo a la fe, no existiría la iglesia católica. Pero está bien, pues, está bien. Sin iglesia católica no habría iglesias cristianas. Porque las iglesias cristianas evangélicas nacen en el siglo XVI en contra de la iglesia católica. Siglo XVI. Mira, ¿cuántos siglos ha tenido que sobrevivir esa iglesia que algunos tanto odian? ¿Ya? Pero cuando hay temblor, qué bien se persignan y piden a Dios que calme. ¿Cuántos siglos ha tenido que sobrevivir esa iglesia? Con pésimos papas, malísimos papas, impresentables papas y muy buenos papas. Muy buenos también. Muy buenos. Y muchos dicen, no, que solamente tiene que meterse en la fe. No. El humano es un ser político, acuérdense. Luego de Clodoveo llega una serie de reyes holgazanes, como dicen, ¿no? Reyes que dejan todo su poder en manos de los mayordomos. La palabra mayordomo hay que tener cuidado. Mayordomo lo dividimos en dos y es mayor dominio. Un mayordomo era como una especie de primer ministro. No cualquiera era un mayordomo. Un mayordomo no es tipo Peter de Al fondo hay sitio, no es un tipo con su corbatita. No, no, un mayordomo era un noble. Un mayordomo era el noble más poderoso del reino franco luego del rey, sin formar parte de la familia rey. Y en este caso, los mayordomos más poderosos eran los duques de Austrasia. Y ellos eran los primeros ministros o mayordomos de los reyes holgazanes, que se dedicaron al lujo, al confort, mientras quienes gobernaban realmente eran sus mayordomos. En este caso tenemos a Carlos Martel o Carlos Martillo, descendiente de la dinastía Egistal o dinastía Pipínida. El hijo, en esta época se utilizaba este término, ¿eh? El hijo bastardo de uno de los Egistales o Pipínidas, que luego es reconocido por su padre. Hijo bastardo se le llamaba en la época medieval a todo hijo nacido no dentro del matrimonio, ¿ya? No dentro del matrimonio. Entonces el hombre estaba casado, tenía su esposa y por fuera tuvo un amorío o estaba con alguien y tuvo un hijo, a ese le llamaban en el medioevo un bastardo. El otro son hijos legítimos. Con el tiempo los términos cambian. Con el tiempo, ya para el siglo XIX, se habla de hijos legítimos, los que nacieron del matrimonio, e hijos naturales, los que nacieron fuera del matrimonio, porque ya bastardo suena feo, ¿no? Así que hijos naturales se le dice. Y hoy se le llama a todos hijos legítimos. No importa si estás casado o no estás casado, todos son legítimos, ¿no? Carlos Martel es famoso porque en la batalla de Poitiers, Carlos Martel detiene el avance musulmán. Los musulmanes, este es África, ¿ya? Esto es así. ¿Tú te acuerdas que habían nacido en la península arábiga? Ya, después de la muerte de Mahoma, habían invadido toda la zona norte de África y habían
brincado a España, porque tú sabes que eso está cerquita, nada más, cerquísima. Y estaban aquí, en la parte sur de España. Y como saben que el reino franco tenía reyes holgazanes, reyes ineptos, que dijeron, la hacemos, nos metemos. Pero, uy, qué feos son eso. Pero, si bien es cierto, habían reyes holgazanes, reyes ineptos, ¿no? Estos reyes holgazanes tenían muy buenos primeros ministros. Y Carlos Martel detiene el avance musulmán, detiene. Y Carlos Martel evita de que los musulmanes tomen la zona de los galos. Acá los musulmanes, eran unos musulmanes africanos, eran los famosos moros. Por eso la frase en española, no hay moros en la costa. ¿Por qué? Porque los moros venían por la playa, venían por el mar, cruzaban. Por eso decían, no hay moros en la costa, o sea, no vienen moros, podías tú salir. ¿Ya? Fuerte influencia va a tener porque los musulmanes se quedaron aquí 700 años. Por eso que nosotros tenemos mucha influencia musulmana, mucha influencia mora, mucha influencia morisca. Tenemos muchos términos también árabes. Toda palabra que comienza con AL en castellano por lo general es árabe. Mucha influencia. Los picarones, los anticuchos, ¿no? El turrón. Esos son postres o son comidas que derivan de comidas árabes, ¿no? Que los musulmanes establecieron en la parte sur de, de la península ibérica. ¿Ya? Y ellos quisieron entrar acá. Uy, olvídate si hubieran entrado acá, ¿no? Francia también tuviera una fuerte influencia árabe y tal vez hubieran ingresado a Italia, probablemente hubieran ingresado a Italia y las cosas hubieran sido bien complicadas para el Papa, ¿no? Carlos Martel detiene todo eso. ¿Te hubieras imaginado, no? Vamos a hacer un ejercicio ocioso. ¿Te hubieras imaginado Italia cayendo en manos de los musulmanes y estableciéndose en la media luna, símbolo del Islam, y no la cruz de Cristo? Una probabilidad mínima hubiera sido que Cristóbal Colón, tal vez con otro nombre y otra persona, hubiera sido musulmán y se hubiera establecido el Islam aquí en el mundo americano, ¿no? Y que hoy día no tendríamos la Catedral de Lima, sino la mezquita de Lima, ¿te imaginas? Y que hubiera pues la ley donde los hombres nos pudiéramos casar hasta con 5 mujeres. Lo sé, yo sé que los hombres dicen, profe, por favor, ¿qué es eso? Los hombres somos de una sola mujer, por favor. Nuestro corazón solamente a una, nada más. Exacto, exacto, jóvenes, yo comparto tu opinión. Felizmente Carlos Martel evitó que pudiera darse esas cosas. Por eso es la gran fama de Carlos Martel. Luego viene su hijo, Pipino el Breve. Dos versiones de por qué lo llamaban el Breve. Unos dicen que lo llamaban el Breve porque era una persona de pocas palabras. La versión más extendida es que Pipino era hijo de Carlos Martel y era de pequeña estatura. Dicen que no llegaba al 1,50 m, ¿no? Entonces, medir menos de 1,50 m o tal vez 1,50 m en un mundo donde los francos eran descendientes de los antiguos bárbaros, donde estos petotipos medían de 1,75 m para arriba, ya te imaginas cómo lo iban a batir, ¿no? O sea, si hoy día hay bullying cuando la gente es baja, en especial los hombres, ¿no? Por una cuestión machista, el hombre no debe, entre comillas, no debe ser bajo. Una mujer puede ser baja. Eso también es machismo, ¿no? Ah, mujer, qué bonito se le ve, ¿no? Un mini cuero. Pero un hombre, lo van a batir, olvídate, lo baten horrible cuando el hombre es bajo, ¿no? Y en especial los niños, porque son más crueles, ya que aún no tienen bien establecidos los códigos y los reglamentos que en una sociedad imperan. Por eso que los niños son más crueles, ellos te dicen las cosas sin filtro, ¿no? Porque todavía no están acostumbrados a la sociedad y a las hipocresías que a veces la sociedad establece, ¿ya? Y Pipino el Breve se ganó la fama porque él mató a un león y mató a un toro, él solo, ¿no? Pipino de Breves también es un buen mayordomo de palacio, pero cansado, ¿no? Justo se le ocurre a los perros hacer eso, pero cansado de ser mayordomo de unos reyes incapaces, ineptos, Pipino le da golpe de estado a Childerico. Pipino lo destrona a Childerico, siendo Childerico el último rey franco de la dinastía merovingia, y Pipino se convierte en rey. Y Pipino establece el nuevo trato, ¿ya? Ahora Pipino es el que establece el trato. Pipino va a apoyar al Papa. Y Pipino es el que inicia una dinastía. Recuerda que dinastía es el apellido de los reyes. Y esta dinastía la llama dinastía carolingia. ¿Por qué la llama carolingia? En honor a su papá, en honor a Carlos Martel. Esa es la famosa dinastía carolingia, ¿ya? La donación de Pipino es lo que hoy tú conoces como el Vaticano.
Según la Iglesia Católica, Pipino le donó esos territorios al Papa, ¿ya? Por eso que el Vaticano es un país autónomo, es un país independiente. En Europa hay países bien chiquitos, ¿ah? El Vaticano es el más pequeño de todos. Tienes San Marino, que es otro paísito chiquitito en la parte norte de Italia, por acá. Tienes otro que es Andorra, que es una cosa montañosa ahí con 7.000 personas, creo, nada más, 70.000 personas, Andorra, que está por acá en el norte de España. Tienes Liechtenstein, algo así se pronuncia, que está en Suiza, que también es chiquitito. Si Suiza es chiquita, imagina, Liechtenstein es más chiquito todavía, ¿no? Entonces, aquellos que siguen la Eurocopa, que muchos saben de Europa geográficamente hablando por la Eurocopa, sabrán que hay paísitos, ¿no?, que juegan España, Andorra, y le meten, parece Vázquez, o 20 goles a 0, ¿no? España o Alemania, Liechtenstein. Ah, su madre, eso parece 50-0 ya, ¿no? O San Marino, países pequeños, ¿no? Ya hacían así. Y el más pequeño de todos, el Vaticano. Y el Vaticano se basa en la donación de Pipino. Pipino, al fundar la dinastía carolingia y al destronar Childerico, se convierte en rey. Entonces estaría bien decir que Pipino fue el primer rey de la dinastía carolingia. Fue el primer rey de la dinastía carolingia. Pipino muere y deja dos hijos, dos herederos. Uno se llamaba Carlo, porque el nombre es Carlo, ya, es Carlo nada más, Carlo, y el otro se llamaba Carlomán, Carlo y Carlomán. Según las leyes francas, el rey moría y dejaba su reino a todos los hijos que tuviera. O sea, si tenía 4 hijos, el reino lo partía en 4. Si tenía uno, queda en uno. En este caso, quedó en 2. La mamá de Carlo. Para aquellos que se han quedado con el tamaño de Pipino, profe, 1,50 m. ¿Cuánto medía Carlos? Carlos medía 1,80 m. Carlos medía 1,80 m y Carlomán medía 1,70 m y tantos. ¿Cómo logró eso Pipino? Bueno, simple, ¿no? La esposa de Pipino medía más de 1,90 m. Así que ya saben, ¿ah? Si por ahí tú no estás contento con tu tamaño, que no tiene nada de malo ser pequeño o ser de estatura menor que el promedio, pero no estás contento y tú quieres que tu hijo pues no sea bajo, ¿no?, bajo los estándares de este país. Tú quieres que tu hijo pues sí pueda viajar parado en el metropolitano agarrándose de los pasamanos que están arriba, que esos pasamanos amarillos no son de adorno, es para que no se agarre, ¿ya? Y cuando se siente, pues sus piecitos no cuelguen, ya sabes el truco, a lo Pipino al breve, ¿no? Casarse con alguien o reproducirse con alguien que sea pues unos 40 o 30 centímetros más alto que uno, ¿no? Se va a ver un poquito chistoso, pero créeme que tus hijos te lo agradecerán. Entonces, terminando este lapsus y dando un mensaje a la conciencia, viene Carlo. Entonces, la mamá de Carlo, y de Carlomán, la mamá de Carlo, quería mucho a Carlo, no lo quería Carlomán mucho, y le dice a Carlomán, oye, mira, que esto, ¿por qué no le entregas el trono de tu territorio que te ha tocado a tu hermano, que tu hermano lo gobierna? Y hubo una especie ahí de, de disputa. Al final Carlomán no quiso, y llamaríamos así coincidentemente, oportunamente, Carlomán muere. Razón no se sabe de qué, pero él muere. Y Carlo toma todo el territorio de su hermano. Algo que no debió hacer Carlo, porque Carlomán estaba casado. Y Carlomán tenía un hijo varón. Y bajo la regla, el territorio de Carlomán debió pasar al hijo. Y el hijo debió gobernar ese territorio junto con el tío, o sea, con Carlo, el hermano de su papá. Pero Carlo, desconociendo los derechos de su sobrino, toma el territorio del hermano y se queda con todo. Luego el sobrino y la mamá saben que Carlos lo va a matar y escapan a el territorio de los lombardos, que se encontraba entre Italia y el reino franco. Luego Carlomagno va a buscar al sobrino, se enfrenta a los lombardos y, como tú ves aquí, los derrota. ¿Qué pasó con el sobrino? Desaparece de la historia. Ya Carlo, en el poder, los historiadores comienzan a llamarlo Carlo el Grande, Carlo el Grande, Carlo el Grande, Carlo el Magno. Así como existe Alejandro el Magno, Carlo el Magno. No son familia, por si acaso, ¿eh?, sino comparten el mismo apodo, sobrenombre, Carlo el Magno. Carlo el Magno, Carlo el Magno, Carlo Magno, Carlo Magno, Carlo Magno, y la gente ya lo juntó. Sus historiadores lo juntaron y pareciera que fuera un solo nombre, cuando no. Él se llama Carlo, a secas, sin S, Carlo el Grande, ¿no? Si tú lo lees en inglés, algunos títulos lo ponen Carlomagno y otros le ponen Charles the Great,
¿no? Perdónenme los que saben, eres mi pésima, horrible pronunciación, ¿ya? Como Alejandro, ¿no? Alexander the Great. Es así. Acá tienes las campañas ya con Carlomagno en el poder, campaña con los sajones, que es un pueblo que está al norte, los derrota. Profe, ¿son los mismos que están en Inglaterra? No, estos son otros sajones, no son los de Inglaterra, ¿ya? Porque en Inglaterra son anglos y sajones, estos son otros, ¿ya? Porque no todos los sajones se fueron a Gran Bretaña. Y luego se enfrentan los musulmanes, pero los musulmanes que están acá, a los que están acá, a los de acá, a estos musulmanes se enfrentan. A ellos sí no los puede derrotar. Derrota, derrota, a ellos no. Los musulmanes que se encontraban en la parte sur de España, que se llamaban sarracenos, así se le decían los sarracenos, no son derrotados por, por Carlomagno. No solamente eso, Carlomagno pierde. Y esta derrota que tiene Carlomagno lo obliga a retirarse de Hispania, porque hay una revuelta en el Reino Franco y Carlomagno se retira. Y esa retirada de Carlomagno va a dar origen al famosísimo Cantar de Gesta de Rolando Roldán, ¿ya? Que en el Cantar de Gesta nos cuentan pues que Carlomagno se está retirando y tiene a su sobrino, porque en el Cantar de Gesta Rolando Roldán es su sobrino, y le dice, tú quédate liderando la retaguardia para que los musulmanes no nos ataquen, mientras yo voy en la vanguardia para poder controlar la revuelta. Y le deja un cuerno, le dice un olifante, le dice, toca este cuerno si tienes problemas, yo vendré a ayudarte. Entonces Carlomagno acelera el paso con su grupo para poder calmar la situación que está viendo en el Reino Franco, mientras que en la retaguardia va Rolando con un ejército y le han dejado a los famosos válidos. Los válidos eran los mejores guerreros que tenía el Reino Franco, ¿no? Eran 12, creo, no me acuerdo bien. Según el cantar de gesta de Rolando, los musulmanes atacan, ¿no? Y Rolando se da cuenta que los musulmanes lo están persiguiendo. Rolando hace una reunión, conversa con los grandes generales, que en este caso eran los válidos, y llegan al acuerdo de que no van a llamar a Carlomagno, no lo van a llamar, que ellos van a detenerlo. Pero los musulmanes, según el cantar de Rolando, eran mucho más en número. Entonces, lo que hace Rolando es arengar a las tropas. Y entre los válidos había un sacerdote, sí, sacerdotes peleando, eran bravísimos sacerdotes. Y este sacerdote eh, promete el cielo a aquel que le traiga más cabezas de musulmanes. Y atacan, y ganan, ¿no? Y ganan. Pero en la victoria hay una masacre, ¿no? Hay una masacre. Entonces la historia cuenta, este cantar de gesta cuenta, de que alguien se le acerca a Carlomagno y le dice, Señor, se ha escuchado el cuerno de su sobrino. Y Carlomagno retrocede, ¿no? Y cuando él llega al campo de batalla de Roncesvalles, la famosa batalla de Roncesvalles, y todo está terminado, ¿no? Los musulmanes han sido derrotados, aún siendo más en número, y los carolingios, los francos, también muchos habían perecido en la victoria, ¿no? Entonces, Carlomagno comienza a buscar a su sobrino, no lo encuentra, y luego lo encuentra pues al pie de un árbol sentado, con el cuerno en la mano, moribundo, ¿no? Con varias heridas en el cuerpo. Y Carlomagno va, se acerca, le pide disculpas, sobrino, perdóname, no pude llegar antes para ayudarte, ¿no? Vencieron como buenos cristianos, pero mira, ¿no? Todos han casi caído, los válidos casi todos están muertos. Y el sobrino lo mira y le dice, tío, no, no te sientas mal. Yo no te llamé para que nos ayudaras. Yo te llamé para que nos enterraras. O sea, ellos nunca llamaron a Carlomagno durante la batalla. Una vez terminada la batalla, llaman a Carlomagno. Los grandes héroes, ¿no? Ahí está. Entonces, Carlomagno nunca pudo acabar con los musulmanes de aquí. Carlomagno va a ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Franco. Así, del Sacro, solamente el Papa puede darte ese título, Sacro Imperio Romano Franco. Por ahí alguien dirá, profesor, ¿no era el CIRC? ¿No es el Sacro Imperio Romano Germánico? No, ese nace después de Carlomagno. ¿Ya? Es coronado en la Navidad del año 800. Y el objetivo político es reconstruir el Imperio Romano, pues se llama Sacro Imperio Romano, pues, ¿no? Reconstruir el Imperio Romano. En el plano de la política, Carlomagno vivía en la capital de Aquisgrán, que hoy es Alemania,
la capital religiosa del Vaticano, obviamente. Y Carlomagno dividió su imperio en provincias. Las provincias internas se llamaban condados, dirigidos por un conde. Las fronterizas, que eran menos, y eran las que estaban más armadas, se llamaban marcas, dirigido por un marqués. Y la suma de ambas provincias eran los ducados, dirigido por un duque. Por lo tanto, estaba el rey o el emperador, que era Carlomagno, y toda la familia real. Luego de él venía el duque, luego de él venía el marqués, y luego de él venía el conde. El que vigilaba a todos era este, el Mishi Dominici. Era como el Tucurricuy versión europea, ¿no? El que todo lo ve, el que que todo lo escucha, el que todo lo sabe, ¿ya? Carlomagno permitía que la gente fuera a hacerle reclamos en vivo y en directo en los campos de Mayo, porque era en el mes de mayo donde Carlomagno permitía que el pueblo o sus representantes pudieran tener contacto directo con él y no tener la necesidad de escucharlo todo a través de sus administradores. Renacimiento cultural carolingio, bueno, acá impulsado desde la Escuela Palatina de Aquisgrán, ¿ya? Para San Marcos hasta el día de hoy, no, lo toma así, lo toma así, mira, 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 no, sí lo toma. No llama escuela catedralicia a la escuela encargada de educar a los nobles. No, para ti, para mí, para ti, para mí, la escuela encargada de educar a la nobleza se llama escuela palatina. Así es. La escuela encargada de educar a los nobles se llama escuela palatina, así como la escuela encargada de educar a los sacerdotes se llama conventual. Estas dos escuelas, la palatina y la conventual, escucha bien, ¿ah? La palatina y la conventual, aquí se imparten las 7 artes liberales. En la escuela palatina y en la escuela conventual se imparten las 7 artes liberales, las cuales estaban divididas en trivium y en quadrivium. Trivium eran las letras, quadrivium las ciencias. Tiene gramática, el arte de escribir bien, retórica, el arte de hablar bien, ¿ya? Y dialéctica, el arte de razonar bien, ¿ya? Escribes mayúscula con minúscula, no tienes gramática. Y, oh, sí, sí, no tienes retórica. Y dices, sí, pero así es, pues, porque todo el mundo sabe, pues, no tienes dialéctica. O sea, no tienes nada. Así de simple. ¿Ya? Pero tú puedes escribir mayúscula con minúscula, tener abreviaciones y todo lo demás. Pero si eres capaz de en un momento determinado de escribir de manera adecuada, eso se llama cultura. ¿Qué es la cultura? El que tú puedas escribir como te dé la gana, tú puedas estropear, tirar, violentar la lengua castellana en tu chat, pero luego puedes escribir de manera correcta. Esa es cultura. Retórica, tú puedes hablar con la gente de tu barrio, como te dé la gana, oh, sí, sí, pero cuando tienes que hablar con otra persona, claro, señor, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Ves? Dialéctica, ¿qué significa? Que puedes respetar todas las tradiciones de las personas que te rodean, pero tú sabes que no tiene mucho sentido, porque has estudiado y has leído. Entonces, eres una persona medianamente culta. Aritmética, la base de las matemáticas, ¿no? Geometría. La geometría iba de la mano con la astronomía. No lo confundas astronomía con astrología. La astrología es eso de que no, que yo soy Aries, soy Géminis, no, de esa tontería, no. La astronomía es el estudio de los astros. Y la música, sí, la música era una ciencia, imagínate. No es una pena que ya no enseñen en muchos colegios música. Entonces, estas 7 artes, que lo llamaban así artes, se formaban así, lo que se enseñaba tanto en la escuela palatina como en la conventual. Profe, y en la parroquial no se enseñaba esto. Porque como bien dice aquí, es para adoctrinar al pueblo. Así como los romanos romanizaron, ¿no? Ideologizaron, la escuela parroquial era para eso. Eran curas con niños del pueblo, ¿ya? Ideologizándolo acerca de que lo mejor que le pasó fue que Carlomagno llegara a sus vidas, ¿no? Ellos le decían, chicos, vamos a rezar por la eterna gloria y larga vida de nuestro señor Carlomagno. Por favor, todos a orar. Dios quiere que él sea el rey
Es una suerte para sus pueblos salvajes, impuros, impíos y paganos de que Dios haya colocado a Carlomagno en su camino. Comencemos. Y por ahí un niñito levanta la mano, tú sabes que los niños son bien inocentes, ¿no? Y los niños repiten lo que escuchan en clase, así que los niños no son malcriados, en realidad son las casas que están mal, y los niños solamente son el reflejo sin filtro de lo que es una casa, así de simple, ¿no? Entonces el niño decía, pero profesor, que era el cura, ¿no? Pero Carlomagno, mi papá dice que nos conquistó, y Carlomagno destruyó nuestras casas. Y Carlomagno, y el padre decía, parece que tu papá tiene mucho odio en su corazón. Y la ira es un pecado capital. Tu padre se está condenando al infierno. Y el chiquito se quedó así. Sigamos orando. Y el niño levantaba la mano. Profesor. Pero mi papá dice pues que Carlomagno tiene un palacio. Castillazo y no tenemos unas chocitas. ¿Cómo es eso? Y el cura decía, parece que a tu padre le encanta acumular pecados capitales porque ahora parece que tiene envidia. Y la envidia es un pecado capital. Ya va dos. Ahorita te voy a mostrar en qué círculo del infierno va a estar tu papá. El chiquito se queda asustado. Al rato le da la mano, profesor, pero es que lo que pasa es que entienda mi papá, ¿no? Eh, Carlomagno se lleva casi todas las cosechas, tenemos hambre, ¿no? Y no tenemos que comer. Y el cura decía, ahora tienes gula, ¿no te basta con la palabra de Dios? ¿Mm? No, señor. Si tú te das cuenta, entonces, la Iglesia Católica crea los famosos 7 pecados capitales como un arma de represión al pueblo. La vanidad, la gula, ¿no? En realidad todo eso está mal, pero en exceso, pues. En exceso. Todos tenemos gula. Mamá hace el arroz con pollo, riquísimo, su huancainita, y por ahí mamá dice, no, papá, tal vez lo cocine, tal vez vives con papá, y papá lo cocinó, y dice, ¿quieren más? Sí, eso es gula. ¿Y qué? ¿Por eso te hacía el infierno? ¿Mm? Vanidad, te tomas la foto, y por ahí ves tu ángulo que más te favorezca. Esa es vanidad y por eso no te hace el infierno. Por ponerte filtros sí te puedes ir al infierno, ¿eh? Porque eso es mentira. Pero fuera de eso, no. O sea, peinarte. ¿Cuál es el problema? Los que tienen cabello, ¿no? ¿Mm? Pero la iglesia lo utiliza como un arma para reprimir a ese pueblo en la época de Carlomagno. Chicos, si las 7 pecados capitales Jesús nunca lo dijo. ¿Mm? Jesús nunca habló de los 7 pecados capitales. No está en la Biblia. ¿O tú te imaginas a Dios, a Jesús, al Señor, subiendo después de 40 días después de su resurrección, porque Jesús quedó 40 días en la tierra después de resucitar, subiendo al cielo, despidiéndose de los apóstoles que estaban ahí, chao Pedro, chao Juan, todos él seguía subiendo y en eso arriba decía, uy, los 7 pecados, me olvidé. No, no fue así. ¿No? No fue así. Nada en exceso es bueno, ni siquiera ser bueno en exceso es bueno. Entonces, ahí lo tienes. Luego, Carlomagno muere en el año 814, queda su hijo, Ludovico Pío. Ludovico significa Luis el Piadoso, Ludovico Pío, ¿ya? Y Ludovico Pío tuvo 3 hijos, los cuales comenzaron a matarse por la herencia. ¿Te suena parecido eso? ¿Te suena algo conocido? ¿No? El abuelo se murió y los nietos ya están que se dividen los terrenos del abuelo. ¿Ya? Ya está. No, yo tengo aquí. No, esta me pertenece. No, ese piso es mío. No, que la azotea me pertenece. ¿Te suena parecido eso? Ya, desde Carlomagno venía esa vaina. ¿No? Entonces, los 3, ni siquiera el papá estaba muerto, porque el papá todavía estaba vivo. El emperador estaba vivo. Lo metieron preso al papá. Lo metieron preso al papá. ¿Ya? A Ludovico Pío lo meten preso. Y los nietos de Carlomagno, los hijos del emperador Ludovico Pío, se matan entre ellos. O sea, matarse de manera, obviamente, metafórica, ¿no? ¿Verdad? Y al final dividen el imperio en 3, ¿no? Ahí lo tienes. Carlos el Calvo se queda con lo que hoy conocemos como Francia. ¿Dónde está mi...? Acá está. Carlos el Calvo, que no sé por qué le llaman el Calvo, porque no era calvo. Es curioso. Yo soy calvo, ¿no? Carlos el Calvo se queda con Francia, ¿ya? Acá está, perdón, acá, ¿no? El reino de Lotario, que era el hermano mayor, él debió quedarse con todo esto. Con el tiempo va perdiendo. Con el tiempo Carlos le quita toda esta zona. Lotario se queda sin nada casi. Y luego tienes a Luis el Germánico, ¿no? Que se queda con Germania. De aquí es donde nace el Sacro Imperio Romano Germánico, el circa, ¿no? Cuando esta Germania, esa zona llamada Germania, se convierte en el circa. Entonces el Imperio Carolingio
duró realmente 43 años, porque para muchos el imperio nace con la coronación de Carlomagno y termina con la desintegración del imperio carolingio. Aquellos que les encanta ver vikingos, en este periodo es cuando comienzan a aparecer los famosos vikingos a asolar estas zonas. Ahora vamos con el feudalismo, que esto lo hemos visto, así que voy a agregarle algunas cositas, ¿no? Pero me tomo más tiempo del tema que no habíamos visto en el básico. Antes de eso voy a pasar a ver si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿ya? A ver. A ver, a ver, a ver, acá quiere Fabricio. Acá hacen caras de algo que algo de haber comentado. A ver. Sí, eran moros. Ah, qué lindo. Tú pensabas que eran monos en la costa, no eran moros, moros, moros. Un famoso moro, que son musulmanes africanos, es este Otelo, el de la obra de William Shakespeare, ¿no? Otelo, el símbolo de los celos. 5 mujeres, sí, ¿no? Ese pipino. Exacto, Juan, Palatina Educando Mesa. Hayek, espero pronunciar bien tu nombre. La dialéctica es el arte, entre comillas, arte de pensar de manera adecuada, ¿no? O sea, uno puede razonar, pero tu razonamiento tiene mayor lógica si tienes más información. O sea, si manejas todas esas 7 artes. Ujú. Retórica, hablar de manera adecuada. Esa es retórica, Juan. El hablar de manera adecuada. El expresarte de manera adecuada. El hermano de Carlomagno se llamaba Carlomán. El imperio carolingio Josué duró 43 años como imperio. Ahora, Lucas, ahora te lo doy. Ahora te doy el libro, ¿ya? Yo recomiendo siempre el de la editorial Rodó. Y lo recomiendo porque el profesor que hizo ese libro yo lo conozco. Y, y es más allá que es un buen amigo, es un buen profesional. Y sabe bastante de historia, ¿no? Entonces, él hizo un libro. Y yo le recomiendo las últimas ediciones en especial porque sé que hizo correcciones. Hay algunos colegas leyeron su libro y dijeron, oye, acá se te ha pasado esto y lo otro, ¿no? Hizo correcciones. Y si quieres leer algo más que no sea este libro de pre, yo recomiendo la enciclopedia Lexus de Historia Universal. Así, la enciclopedia Lexus. Lexus es la editorial, ¿ya? Vas a encontrar enciclopedia de todo el Lexus. No, no, no tengo nada amarrado con esa empresa, por si acaso, ¿ah? Pero su enciclopedia de HU, ¿no? Que lo tengo guardada en algún lugar, ya, es muy buena, es muy buena. Es muy, muy completa. Puedes matar a un ser humano con esa enciclopedia, pero es muy buena, ¿ya? El de Carlomagno era Pipino el Breve, Nayeta. Ujú. María, Carlos Martel pertenecía a la dinastía Eristal o llamada dinastía Pipínida. Se llama dinastía Eristal o Pipínida. ¿Ya? Esa es la dinastía. Eh, Hayet, vuelvo a insistir, espero pronunciar bien tu nombre. Hayet, oficialmente claro, el reino de Carlomagno dura desde la coronación de Carlomagno oficialmente, desde la coronación que es en el 800 hasta la firma del Tratado de Verdún, que es la que firman los nietos en el año 843. 43 años dura. Eso vamos a hacer ahorita, brother. Ahorita vamos a hacer eso, de otra causa. Y... Uy, Manuel, me agarraste ahí. Lo que pasa es que hay canales de YouTube, Manuel, ya, y con esto cierro para terminar feudalismo. Hay canales de YouTube que son muy buenos, pero
Yo lo que veo que hay canales que se dedican a ciertas partes específicas, ¿no? Específicas. Un ejemplo, sobre siglo XX hay un canal argentino que no toca todo el siglo XX, pero toca cosas muy interesantes de la entreguerra, ¿ya? Que es El Gentil Hombre, o Gentleman. Antes se llama Gentleman, ahora se llama El Gentil Hombre, ¿no? Que es un canal argentino. Y te explica muy interesante la economía nazi, ¿no? ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el nazismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Cómo surge el marxismo? Tiene explicaciones muy interesantes sobre ello, ¿no? Eh, sobre Edad Antigua, lo que pasa es que como todo se especializa, hay canales que se especializan directamente sobre algo, ¿no? Entonces no existe que yo conozca un canal serio donde diga, vamos a ver toda la historia. No, que yo sepa no existe, ¿no? No existe un canal así, ¿no? En este momento yo estoy escuchando un canal que se llama La Última Página, pero son dos argentinos, pero trata sobre temas diversos de literatura, de antropología, de filosofía, ¿no? Y lo pueden escuchar, ¿ah? Trata sobre literatura, principalmente filosofía, es muy interesante, ¿no? Son dos argentinos. La dialéctica es pensar, es razonar, pero razonar en base a algo. Y la retórica es expresarte, es hablar, ¿no? Eso es Juan. Eh, claro, Claro, María José. La batalla de Poitiers es la batalla que va a enfrentar a los francos con los musulmanes que se encontraban en España. Y los francos van a estar dirigidos por el mayordomo de palacio conocido como Carlos Martel. En esa batalla, los francos logran vencer a los musulmanes y detenerlos, ya que los musulmanes tenían el afán de no solamente quedarse en la península hispánica, sino también tomar lo que eran las Galias. Entonces, él los detiene. Ahí, esa es la importancia, detiene el avance musulmán en Europa. Sí, José. Nada, Manuel. De nada, María. Bueno, vamos con feudalismo, ¿ya? ¿O tienen alguna pregunta más sobre Carlomagno? ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿O pregunta? A ver, vamos a preguntar, denme un segundo. Voy a colocar acá una cosita. A ver, dice acá, profe, ¿cuál era la función de chambelán? Ah, lo que pasa es que el chambelán ya es en la época del Imperio Carolingio, y el chambelán tiene que ver ya con las funciones que hacía el mayordomo de palacio, ¿no? El mayordomo de palacio. O sea, ya para el Imperio Carolingio la cosa cambia, ¿no? Y tiene que ver con las funciones que hace el mayordomo de palacio en la época de los merovingios. Es como que cambian el nombre, ¿no? La aritmética es lo mismo, Ángela. La aritmética son las cuatro operaciones, ¿no? Que es la base de las matemáticas. En el caso de la geometría era más aplicado para el estudio de los astros, ¿está bien? Junto con la astronomía, que tenía que ver con los calendarios, las predicciones de las lluvias, de los eclipses y eso. Y la música, lo que pasa es que hoy día vivimos una época, creo yo, demasiado práctica, ¿no? Demasiado práctica y demasiado money, dinero. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Es o no es económico? Así vivimos esta época, ¿no? Así sí vivimos esta época. ¿Ya? A ver, ¿qué estudio? A ver, el profesor, ¿de qué está hablando? Historia universal, ya, ¿cuántas preguntas viene? Tantas preguntas. Ah, ya, eso no me sirve. Que me concentro en RB, ya, habilidad verbal. Y estamos economizando conocimiento. En la antigüedad no. Y la música era muy interesante.
¿no? La música no debió dejar de dictarse en los cursos, en los colegios como un curso obligatorio, en realidad, como un curso obligatorio. Me dice acá, yo decía, ya, Grover me dice, ya, el Mishi Dominici, Mishi Dominici, ¿no? Mishi Dominici. Tucu Ricu y Ángel, lo que pasa que Grover, espero pronunciar también bien tu nombre, Grover, lo que pasa es que Grover está haciendo una especie de broma aquí, ¿no? Los Mishi Dominici eran los que todo lo ven, los que todo lo escuchan. Y en el Imperio Inca, un personaje que tenía más o menos esa misma actividad se llamaba Tucurricuy. El Tucurricuy era el que todo lo ve, el que todo lo escucha, el Imperio Inca, ¿no? En el Imperio Carolingio se llamaba Mishi Dominici, ¿no? Por eso que Grover dice, no, profe, ¿cómo se llama el Tucurricuy europeo, no? ¿No? En esa forma, ¿no? No, en esa forma. Es como decir, profe, ¿cómo se llamaba los pueblos, no sé, el Inca del Imperio Carolingio? Ah, Carlomagno, ¿no? Es eso lo que ha hecho. Bueno, chicos, vamos con feudalismo entonces, ¿ya? Vamos con feudalismo. Si no tiene más preguntas, disculpe que esté cortado. Ahí está, ahí está, ahí estamos. Feudalismo. Ahí lo tienes. Sistema económico, político, social y cultural. ¿Ya? Ese es el feudalismo. Un sistema económico, político, social y cultural. Es algo completo. Es algo completo. Tengan cuidado, porque existe otra en las redes sociales no, en internet, en páginas, ahora que me están diciendo profes, de qué canal, tengan cuidado porque existe otra conceptualización del feudalismo. ¿Ya? No voy a entrar en detalles, ¿ya? Muy grandes, porque sería entrar un poco en teoría, pero existe otra conceptualización del feudalismo. Profe, no entiendo. ¿Qué quiere decir eso? Ah, es que existe sobre un mismo hecho personas, historiadores, intelectuales, que lo definen de manera distinta, ¿no? De manera distinta. ¿Ya? Es como decir, estamos en el mes del amor, perdóname que me ponga así medio cursi, y algunos dicen, ¿qué es el amor? Darlo todo por la persona amada. Él tiene el concepto, medio tóxico, que el amor es darle todo a la persona amada. Otra persona dirá, no, perdón, profesor, para mí el amor es sentirme a gusto con una persona siendo yo mismo o yo misma, y que esa persona comparta ello, que sea, esté a mi lado, que sea mi apoyo, pero que no me frustre, ni yo frustrarlo a esa persona. Compartir nuestras locuras. Para mí eso es el amor. Entonces, sobre un mismo sentimiento, ¿no? Existen, voy a reducirlo solamente a dos visiones distintas. Uno, el sacrificarlo todo por el amor, por el ser amado, demostrándole que uno es capaz de hacer eso, pues, tiene el sentimiento de inmolación. Y el otro dice, no, es seguir siendo yo, ¿no? Seguir con mis locuras, pero que esta persona me entienda y sentirme bien a su lado. ¿Mm? Lo he reducido así, nada más. Entonces, sobre el feudalismo, ya vamos a lo que nos interesa, hay dos grandes interpretaciones, dos grandes visiones, dos grandes conceptualizaciones. Una, que es la que tienes en tu PPT, en tu pantalla, de tu aparato, computadora, tablet o celular, que es la que nos pide la Universidad San Marcos y es la que nos pide el Ministerio de Educación en el Perú, ¿está claro? Y la otra, que circula bastante en Internet porque tiene bastantes defensores, es la que define al feudalismo como un sistema de relación entre dos hombres. O sea, para ellos el feudalismo es solamente la relación entablada o establecida entre dos hombres. La famosa relación feudo-vasallal, donde un hombre noble, llamado señor, establece una relación con otro hombre noble, llamado vasallo. La condición para ser vasallo o señor es que el vasallo le jura fidelidad, lealtad, acuérdense, a través de una ceremonia llamada homenaje a este señor. Y a cambio de aquella promesa que el vasallo le hace al señor, el señor le entrega
a este vasallo feudos o tierras. Entonces, para los historiadores de esta postura, de esta visión, que se llaman los historiadores de la postura jurídica, ahí se le llama, ellos ven el feudalismo únicamente desde el punto de la relación feudo-vasallal. Nada más. Para ellos eso es feudalismo. Eso es feudalismo. Mientras que la otra postura, la postura marxista, que es la que nos pide el ministerio, que no tiene que ver con terrorismo, ¿ya? Por si acaso, el marxismo es una interpretación que se da de pasado, la postura marxista, la postura establecida por Marx, desarrollada por otros grandes intelectuales, dice, no, el feudalismo es, algo, es mucho más que eso. El feudalismo no es solamente eso, el feudalismo es lo económico, lo político, lo social, lo cultural. Entonces tengan cuidado, porque por ahí me gusta que me pregunten cosas, ustedes me hacen muy buenas preguntas, o por ahí me dicen, profe, ¿qué me recomienda? ¿Qué libro? ¿Ya? Tengan cuidado porque sobre el feudalismo se circulan, tanto en los textos como en las redes, en la red, circulan estos dos conceptos. ¿Está bien? Estos dos conceptos. ¿Ya? Y estos dos conceptos, solamente uno es el que nos sirve para el examen de admisión y para entender el feudalismo. Entonces el Perú, y en este caso San Marcos, porque el Perú, San Marcos hace preguntas en base a lo que el Ministerio de Educación establece en los textos. Entonces el Perú, los historiadores e intelectuales que han hecho la currícula de historia para el colegio en el Perú, han tomado este concepto de feudalismo, que particularmente me parece el más completo. ¿Eh? Me parece el más completo. Es el más completo, es el que tiene mayor capacidad de análisis del sistema feudal, ¿no? El otro es muy, muy restringido solamente a la parte jurídica y qué pasa con los campesinos, no solamente lo ven así, no, no me parece. Pero ya tenemos el qué, ya tenemos el qué es, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde es? Europa Occidental, solo Europa Occidental, cuidado, solo Europa Occidental. Sabemos que hay versiones que dicen que el feudalismo existió en otras partes también, ¿no? Pero nos piden solo el de Europa Occidental durante la Edad Media. Ahí tienes las causas, según la versión marxista, las causas de la caída del Imperio Carolingio, las causas del nacimiento del feudalismo. Bueno, para que nazca el feudalismo, primero tiene que estar en crisis Roma, de la cual ya hemos hablado, ¿no? Y cuando hemos hablado de la caída de Roma, hemos hablado de cómo Roma cambia algunas cosas, deja la moneda y pasa al trueque, deja el esclavismo y pasa al colonato, ¿no? Entonces, la causa de su nacimiento, la causa del nacimiento del sistema feudal es la caída del Imperio Romano o la crisis del Imperio Romano. Esa es la causa del nacimiento. Otra causa de su nacimiento va a ser las invasiones bárbaras, porque los bárbaros traen una serie de elementos que van a ir incluyéndose en lo que más tarde es feudalismo. Un elemento que se incluye es esa lealtad que existe entre los guerreros y su rey. Entonces, eso es también otro elemento que se va sumando a la configuración inicial del sistema feudal. Y lo que termina de consolidar el feudalismo es la crisis del Imperio Carolingio. ¿Por qué? Porque cuando estaba el Imperio Carolingio, ya había una economía agropecuaria que es característica del sistema feudal, economía agropecuaria, ya en la época del Imperio Carolingio había eso. Había una sociedad estamental, una sociedad dividida entre nacidos para mandar y nacidos para obedecer, y había una cultura monopolizada por la iglesia, que son las características económicas, sociales y culturales del feudalismo. Una economía, época de Carlomagno, una economía agropecuaria, característica económica del feudalismo, ahí lo tenemos, check. Tenemos una... Ahí está, check, ahí está. Tenemos una sociedad estamental, característica social del feudalismo, también lo tenemos con Carlomagno, check. Y tenemos una cultura monopolizada por la Iglesia Católica, también lo teníamos con Carlomagno, check. Pero una característica propia del sistema feudal es que en lo político el rey reina pero no gobierna. O sea, el poder está dividido entre los señores feudales. Eso no lo teníamos con Carlomagno. Carlomagno reinaba y gobernaba. Entonces, durante el gobierno, el reinado de Carlomagno, el sistema feudal no estaba completo, le faltaba esto.
Le faltaba esto, ¿ya? Le faltaba eso. Pero vienen los nietos de Carlomagno a matarse como niñitos engreídos, ¿no? Por el poder, y en ese afán por tomar más poder, ellos le entregan autonomía a los señores. Y es ahí donde se da la última característica. Por eso se dice que el sistema feudal nace en la crisis del Imperio Romano y se consolida y llega a su apogeo con la desintegración del Imperio Carolingio. Porque desde la crisis del Imperio Romano en el siglo III hasta la caída del Imperio Carolingio en el siglo IX, siglo III, siglo IX, lo que vamos a ver entre estos siglos es el desarrollo del sistema feudal, pero faltaba esto. Cuando en el siglo IX cae el Imperio Carolingio producto de los nietos, ya es ahí donde la última característica del sistema feudal aparece. Y por eso que vamos a hablar de un feudalismo en apogeo. Y es por eso que hablamos de una alta edad media. Características, acá están. Ahí está. Una economía agropecuaria, agricultura y ganadería. Se ha dejado de lado el comercio, ¿ya? La base de la riqueza va a ser la tierra, obvio. Si la agricultura y ganadería son las actividades económicas más importantes, la riqueza tiene que ser la tierra. Cuando la actividad económica importante es el comercio, ¿no? Ahí la riqueza es el dinero, la moneda. Aquí no es así, ¿ya? Aquí es la tierra. Entonces aquí quien posee tierra posee poder. Y un dato curioso, al tener muy en cuenta, que a diferencia del dinero, en una actividad económica donde el dinero se puede obtener, cualquier persona que realice una actividad comercial puede obtener dinero y amasar fortuna, en el feudalismo no. En el feudalismo la tierra es la base de la riqueza, pero la tierra solo le pertenece a la nobleza. Eso quiere decir que en una pirámide poblacional, si la nobleza es más o menos el 4% de la población general, solo este 4% posee la riqueza y entre ellos se van heredando esa riqueza sin darle oportunidad a que el pueblo pueda acceder a ella. Ese es el feudalismo. ¿No? Ese es el feudalismo. Hoy día es distinto. Hoy día tenemos un 4 o 5% de gente sumamente millonaria, pero aquello que lo hace tener poder, que es el dinero, que es el poder económico, sí se puede obtener. Sí lo puedes obtener, ¿no? Pero en el feudalismo es distinto. Una economía autárquica, obvio, como no hay comercio, no hay forma de obtener productos fuera de tu espacio geográfico, solamente consumes por lo general lo que tú mismo produces o lo que puedes intercambiar con las personas de tu región. La mano de obra es el siervo, no te olvides que la palabra de la gleba hace referencia al siervo del feudo. La vida es rural, o sea, vida en el campo, producto de la actividad económica. Nosotros somos más de ciudad porque nosotros tenemos una actividad económica mercantil, perdón, comercial, ¿no? Y en base al desarrollo del sistema capitalista que tenemos hoy, esto te lo puedo hablar así porque ya hemos tenido un básico, ¿no? La industria se mueve en las ciudades. Entonces, por eso es que nosotros tenemos más una vida urbana que rural. ¿Me entiendes? Una vida urbana más que rural. Por eso que la gente quiere venir a las ciudades. En cambio, allá no, allá es el campo. Y casi, esta palabra es muy interesante, casi, le falta un poquito, ¿ya? Casi inexistente comercio. Casi inexistente comercio, ¿no? No es que no existiera, existía, pero muy poquito, ¿no? Muy poquito. Aquí tienes la parte política, que era la que te mencionaba, ¿no? Con la descentralización del poder, cosa que en la época de Carlomagno no existía, el rey reina, pero no gobierna. Y el que gobernaba era la nobleza, ¿no? La nobleza. Los nobles tenían autonomía. Una sociedad estamental es una sociedad dividida por estados o estamentos, entre los nacidos para mandar y los nacidos para obedecer.
Se supone que cada uno de ellos tiene una función. Ellos son los oradores, nacidos para orar o rezar. Ellos son los bellatores, nacidos para pelear. Y ellos son los laboratores, nacidos para trabajar la tierra o laborar. Se supone que cada uno tiene su propia función. Yo oro para que tu alma, el de ustedes dos, llegue al cielo. Yo lucho para mantenerlos a salvo ustedes dos. Y yo trabajo para alimentarlos a ustedes dos. Esa es la lógica de una sociedad estamental. ¿Mm? Y en el aspecto cultural, la iglesia monopoliza todo. La iglesia tiene todo el control de la cultura. Aparte que estamos hablando que una población, pues, una población donde más o menos el 6%, que era entre nobles y curas, eran los únicos que sabían leer y escribir. El resto, el 94% en su vida había visto una letra, ¿no? Es entendible porque uno, no era necesario que ellos supieran leer y escribir para poder trabajar la tierra. Dos, así supieran leer y escribir en qué lo iban a utilizar. No habían universidades, ¿no? Y tres, era complicado aprender a leer y escribir cuando estamos en una época donde no hay imprenta. Entonces, los libros, solamente hay un libro. Quiero que entiendas eso. O sea, Platón escribió un libro. Ya, está el libro de Platón. O sea, el libro de puño y letra de él. Si tú quieres una copia, tienes que contratar a alguien y darle el libro para que ese alguien se ponga a transcribir. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate para tener 4 copias de la Biblia. ¿No? Era complicadísimo. Cuando viene la imprenta, la cosa cambia, ¿no? Ahí es donde ya hay mayor difusión del conocimiento. Y por último, las relaciones feudo-vasallales de las que te estoy hablando, ¿no? La relación entre un señor y otro señor, uno le jura lealtad, uno le jura fidelidad, le jura defenderlo, este es un vasallo, y el otro jura entregarle un feudo, este es un señor, ¿no? Todo noble puede ser vasallo y puede ser señor a la vez. Él es el duque, el vasallo del rey, pero, y el rey, señor del duque, pero el duque era señor del marqués, y el marqués era vasallo del duque. Pero el marqués, a su vez, era señor del conde, ¿no? Entonces, así es la cosa. Eso se llama relación feudo-vasallal, ¿no? Cuando él jura fidelidad, lo hace la ceremonia llamada homenaje. Cuando él entrega el feudo, la tierra, lo hace la ceremonia llamada investidura. Cuando él es puesto en duda su fidelidad, se le exige que haga una ceremonia de fe, o sea, que jure, no solo por su nombre, sino ante Dios, de que va a cumplir su palabra. Y la relación de servidumbre es la relación entre los campesinos y los nobles, donde yo te protejo y tú trabajas. Vamos con tus preguntas. ¿Ya? A ver, disculpe. Ahora sí. Eh, profe, se viene el 14, donde se celebra los 3 viajes a Marte. ¿Cómo que los 3 viajes a Marte? No entiendo. Bueno, en primer lugar, para celebrar el 14 hay que tener a alguien al lado, ¿no? Y, y en segundo lugar, estamos en cuarentena. Y en tercer lugar, chicos, 14, no sé, ¿no? Hombre romántico celebra todos los días, muchachos. ¿Cómo que 14? ¿Qué es eso? ¿No? Yo asumo que, aquellos que tienen flacas o enamoradas, con todo el respeto que se merecen, o chicas del salón que tienen sus enamorados, ya deben estar pensando cómo mandarle sus regalos a sus enamorados vía Globo, vía cualquier otro de estas cosas de delivery, ¿no? Porque como vivimos en una época de igualdad, ahora a la mujer le debe tocar también regalar algo. El espaldarazo, Juan, es cuando ser, ser noble es una cosa, ser caballero es una educación. O sea, tú naciste noble, eso ya nadie te lo quita, Juan. O sea, tu papá es noble, tú eres noble. Pero tú ser caballero, montar caballo, pelear, eso es una formación. Y tu espaldarazo es como decir tu graduación, es como decir tu maestro acepta que tú ya estás listo. Y el espaldarazo es darte con la espada en el hombro. Entonces el espaldarazo es tu graduación de tu formación como caballero. Porque tú naciste noble, pero no podías ser caballero. Tal vez no eras caballero. Había nobles que no eran caballeros.
¿no? Así es. La economía autárquica, Joel, significa que es una economía donde tú dependes solo de lo que tú produces. O sea, más del 80% de lo que tú consumes es porque tú o tú lo has sembrado o tú lo has hecho. O sea, tú has hecho tu mesa, tú has tejido tu pantalón o has cosido tu pantalón, tú has hecho tus zapatos, etcétera. Es eso. Ahí está Ángela. Ángela, los enamorados, Ángela, son cosas del demonio, Ángela. Tú ya estás pequeña, tú debes tener que 17, 18, 19 años, Ángela. Entonces eso no, Ángela. Eso no. Ya tendrás tu enamorado cuando tengas la edad propicia, Ángela, que será más o menos a los 35, 36 años. Ahí recién sabrás lo que es caminar de la mano con un chico, ¿no? Y darle un piquito. Nada más. Pero tú ya estás muy pequeña, Ángela. Muy pequeña. 35 años, buena edad. Una sociedad estamental, ¿ya? Una sociedad estamental es una sociedad donde se divide a los grupos humanos por estados o estamentos y no hay movilidad social. O sea, tú naciste noble y mueres noble. Naciste pueblo y mueres pueblo. No puedes cambiar de grupo. A eso es una sociedad estamental. Me mataste porque no sé qué es Dragon City. Su madre. Acá alguien acaba de. Lucas creo que le acaba de reclamar algo a Ángela. O no entendí yo la broma. Parece que alguien acaba de reclamar. Creo que acabamos de ver un problema. ¿No? María, se ría Aileen, se ría Esteban. Creo que acabamos de ver un problema. Creo que alguien va a estar libre ¿no? Vamos a pasar la pregunta, mejor que está más interesante y dejamos de esto. ¿No? Que por interno se mate. Listo. A ver, un ratito. Ah, por favor, la próxima semana cuentan cuál fue el final, porque no nos van a dejar así, ¿sí o no, chicos? Ángela. Ángela dice, está loco, ni lo conozco. Acá así totalmente de chotearlo. Vamos. A ver. Reino bárbaro del cual proviene el Imperio Carolingio. Fácil, ¿no, muchachos? Fácil. El reino bárbaro es los francos. La batalla de Roncesvalles fue una derrota del ejército franco contra. Ah, esto es contra los sarracenos, la que te conté, de Roland, ¿no? Escuela palatina educada a la nobleza, ¿no? A los nobles. La dinastía carolingia fue iniciada por el rey Pipino el Breve, ¿no? El Breve. Chiquito, dice que era chiquito. No forma parte del trivium. Ah, ya, pues. ¿Cómo forma parte del trivium? La astronomía. La astronomía forma parte del quadrivium. Último rey holgazán franco. Childerico, nombre para tu hijo, ¿ah? Ahí está, ahí está. ¿Cómo te llamas, bebé? Childeriquito. Childerico. Me dicen Childe, de chiquito, de cariño. Causa principal del nacimiento del sistema feudal. Ah, bueno, la causa principal vendría a ser la crisis del sistema esclavista o imperio romano. No es una característica propia del sistema feudal, poder centralizado, ¿no? No es propio. En cambio, ellos tienen el poder descentralizado. Hecho que terminó, que permitió el apogeo. Ah, bueno, la desintegración del imperio carolingio, pues. Y la filosofía desarrollada es la escolástica. Ahí la tiene, ¿no? La, uno, la pregunta número uno es la B, 2C, 3A, 4C, 5 dedo, 6 casa, 7C, 8A, 9 dedo y 10B. Listo, chicos, pasen a sus prácticas, por favor. ¿Ya? Exacto. Pasen a sus prácticas, por favor. Recuerden que es el día de la amistad también, ¿ah? Es el día de la amistad.
Sí, va, Víctor. Listo, José. No, a ustedes, a ustedes. Cuídense bastante. ¿Ya? Que tengan un buen inicio de semana. Harry Style, ¿quién es Harry Style? Listo, Manuel, cuídate bastante. De nada, Víctor. Ah, también los míos, agaso, Manuel. Listo, Víctor, gracias. María no sé qué dice. ¡Ah! Su madre, Chasca ha venido, pero con todo, así, ¡juá! Al pie de apoyo fue eso. ¿Listo, Josué? Lo mismo pregunto yo, Luis, no sé quién es este. Listo, Estefanía, cuídate. Acá Oscar nos dice que es un cantante de pop. Gracias, gracias, Oscar. Listo, George. Sí, sí, sí. Listo, Manuel. Claro, sí, eso es cierto. Día de cachivaches. Ah, es excelente de One Direction, creo que significa uno de, ¿no? Ah, al fin Josué está hablando algo claro. El 14 fue Biblia, obvio, obvio, obvio. No sé por qué están hablando acá de otras cosas. Nos vemos, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias, gracias por sus deseos. Listo, Fran. Bien, Mario, y cuídate. Gracias, Elin. Nos vemos. No eres Harry Potter. Listo, Mary. Listo, Eileen. Listo, Frank. Cuídense. Listo, Joel, cuídate. Creo que la señorita que dijo que iba a pasar sola ya se asustó de lo que dijo Lucas. Listo, Yadira, cuídate. Chao. Gracias, Luis. Nos vemos la próxima semana. Listo, Alonso. Listo, Oscar. Perdón. Nos... Sí, José. Y todos ponen risa. Nadie dice sí, nadie pone un pulgar arriba, te voy a llamar nadie. No, Valeria, cuídate. De nada, Luis. Cuídense. Dice Lisandro. Listo, Caterín. Cuídate bastante. Hasta la próxima semana. Ya saben que ya todo está colgado en la plataforma, ¿ah? Tanto el PDF de la clase y todo lo demás, ¿no? Listo, Caterín. ¿Hay un cuy acá? Bueno, chicos, dejo de grabar.